Que esté muy bien. Vamos con nuestra siguiente guía, ya que tiene que ver específicamente con transformaciones isométricas. Ya vimos lo que era un vector, ya vimos lo que correspondía a la suma de vectores y todo eso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tratar de realizar ahora específicamente son lo que significa una transformación isométrica y algunos ejemplos de esto. ¿Ya? Entonces, el objetivo es conocer las transformaciones isométricas a través de ejemplos cotidianos. Bueno, las transformaciones isométricas específicamente nos ayudan específicamente a observar cómo se mueven los objetos en el plano. ¿Ya? Qué propiedades tienen ciertas traslaciones, ciertas simetrías, ciertas reflexiones, ciertas rotaciones. ¿Ya? Y específicamente nos ayudan para ver el movimiento de las montañas, de la Tierra y la galaxia. ¿Ya? Ya. La definición importante acerca de esto es que las transformaciones isométricas son movimientos de figuras en el plano que no alteran la forma ni el tamaño de esta. Eso es lo más importante y la definición específica de una transformación isométrica. ¿Ya? Iso, misma medida. ¿Ya? Entonces, no tiene siempre el mismo tamaño y la misma forma. Tenemos tres tipos de isometrías, que son la traslación, que se denota de esa forma, simetría o reflexión, que se van a denotar de esas formas. Bueno, la simetría L acá es con respecto a una recta y cuando aparece con un O es con respecto a un punto. Ese B que está ahí abajo, la traslación depende de un vector, entonces por eso aparece ese B ahí abajo. Y las rotaciones se anotan así, rot, y dependen de un punto y de un ángulo. Vamos con el siguiente. La traslación son aquellas isometrías que permiten desplazar en línea recta todos los puntos del plano. Este desplazamiento se realiza siguiendo una determinada dirección, sentido y distancia. Entonces, la dirección y el sentido, vector si ustedes se dan cuenta, y la distancia corresponde al módulo o la magnitud. Por lo que toda traslación queda definida por lo que se llama su vector traslación. Y ahí tenemos un ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tenemos un triángulo que es trasladado según ese vector que está ahí. Y me genera esta figura que está ahí en el plano. La rotación son aquellas isometrías que permiten girar todos los puntos del plano. Cada punto gira siguiendo un arco de circunferencia que tiene un centro y un ángulo, por lo que toda rotación queda bien definida por su centro de rotación y su ángulo de giro. Si la rotación se efectúa en sentido contrario a lo que giran las manecillas del reloj, la rotación es positiva o antihoraria. En caso de que se gire acorde a las manecillas del reloj, va a ser horaria, ¿ya? Y el ángulo debería ser negativo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahí tenemos nuestra figura y la figura se rota con respecto a las manecillas del reloj. Entonces, el ángulo que va a tener va a ser un ángulo negativo, o sea, y ese beta debería aparecer como menos 90 grados. Después vamos a tener simetrías o reflexiones. Ya vamos a tener dos tipos de simetrías. Ya la primera puede ser simetría central o puntual. Y la segunda que vamos a tener simetría axial o especular. Ya que simetría o reflexión es como lo mismo. Ya, entonces dice, la simetría axial es con respecto a una recta. ¿Ya? Y cada punto de la figura y la imagen que le corresponde está a la misma distancia de la recta L, como vemos aquí en la figura. Si ustedes se dan cuenta, el punto A tiene la misma distancia, siempre la distancia recordar en 90 grados al objeto que estamos teniendo ahí. Ya, a esta recta, en este caso 90 grados, tiene la misma distancia que está acá. Y el B, que le estoy haciendo la reflexión también, o la simetría, lo mismo. Ya, 90 grados y la misma distancia. Después tenemos las simetrías centrales con respecto a un punto llamado O, ya que va a ser el centro de la simetría. Y ocurre exactamente lo mismo. Primero tener en cuenta que los va a unir una misma recta. Al punto A y al punto reflejado los va a unir una misma recta en donde van a estar también a la misma distancia del centro. Lo mismo acá. Siempre van a estar en una misma recta. Vamos con algunos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, tenemos un triángulo con los vértices que aparecen ahí y se traslada según ese vector. ¿Cómo se hace esto? A cada punto le sumo mi vector correspondiente y me va a generar mi punto final. ¿Ya?
gráficamente, ¿cómo se vería esto? Acá tenemos con la ayuda del GeoGebra, tenemos, si ustedes observan, nuestra figura original que es trasladada según el vector. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, era el vector 4,2. Si ustedes se dan cuenta, desde el menos 2 al 2 hay 4, entonces se movió 4 de manera horizontal y como era menos 2, bajó 2 espacios. Ya, ver ahí que la escala está de 2 en 2, 2, 4, 6, por eso se ve de esa manera. Pero es básicamente sumar el puntito, sumar el vector, perdón, a cada punto. Después vamos a tener ejemplo de rotación. Ya se tiene un triángulo con esos vértices y se rota en 90 grados. Ya vamos a definir ahí que 90 grados, si no se dice si es horaria o anti-horario, ya específicamente se va a observar si el ángulo es positivo o negativo. Si el ángulo es positivo, se considera en sentido antihorario. Y si el ángulo es negativo, es sentido horario. ¿Ya? Entonces, ahí para que lo tengamos claro. Ya. Y aquí les dejo esta tablita que van a tener que aprendérsela, por favor, que corresponde a las rotaciones. ¿Ya? Entonces, si yo quiero realizar una rotación en 90 grados, a el punto X, Y, tengo que cambiar la Y por la X, se dan vuelta y a la Y tengo que cambiarla de signo. Va a ser el opuesto de Y. En 180 grados se mantiene la X con la Y, se mantienen igual, pero a ambos le cambio el signo. Y en el caso de 270 grados, ¿qué tengo que hacer? A la Y la cambio por la X, pero la X ahora cambia de signo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí realicé los cálculos respectivos y ahí me quedó la figura rotada. Si ustedes se dan cuenta, en ninguno de los casos que tenemos acá se realiza, la figura cambia, sigue siendo la misma. ¿Ya? Así que ahí peguen un ojo con harto detalle en la resolución. Después tenemos simetrías. Tenemos este triángulo que está acá y se quieren realizar una simetría central con respecto al origen y una simetría axial con respecto al eje Y. Entonces, para realizar el primer punto, ya debemos considerar a x, y, el punto reflejado, ya va a ser S. Si yo quiero realizar una simetría axial con respecto al origen, ya siempre vamos a considerar esto. Es como si estuviéramos realizando una rotación en 180 grados. Ya siempre que estemos con respecto al origen. Entonces a cada uno de estos puntos le voy a cambiar los signos. Me va a quedar menos 1, menos 4, menos 1, menos 2 y menos 3, menos 3. Y me quedaría de esa forma que está ahí. El triángulo original y el triángulo reflejado. Y si ustedes se dan cuenta, el A con el A' están conectados por la misma recta. El B con el B' también están conectados con la misma recta. Igual el C con el C'. Y están a la misma distancia. ¿Ya? Entonces ahí para tenerlo claro. Finalmente, vamos a realizar aquí nuestra simetría con respecto al eje Y. Bueno, aquí este eje Y no se alcanza a ver muy bien aquí, como que no salió con mucho detalle, ¿ya? Pero aquí aparece también, si yo tengo X, Y y se quiere reflejar con respecto al eje Y, tengo que cambiarle el signo al eje X, perdón, a la coordenada X y la coordenada Y se mantiene igual. Si yo quiero realizar una reflexión con respecto al eje X, lo que tengo que hacer es mantener la X igual y cambiarle el signo a la coordenada Y. Para nuestro caso, como queremos realizarla con respecto al eje Y, ya le cambiamos todos el signo a la coordenada X con respecto a los puntos que nos habían dado en un principio. ¿Ya? Y nos quedaría de esa manera. ¿Ya? Bueno, y acá les dejo un ejercicio que lo vamos a revisar después. Ya no es necesario entregarlo, pero por favor hacerlo para que podamos revisar. Ya tenemos un cuadrilátero, va a ser exactamente lo mismo que un triángulo, solo que voy a tener un punto más. ¿Ya? Y tengo que realizar esas transformaciones isométricas que están ahí. Una rotación en 180 grados con respecto al origen, una simetría, una traslación con respecto a ese vector, otra rotación con 270 grados con respecto al origen y una simetría central con respecto al 0, 0 del origen también. ¿Ya? Eso sería, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos, cuídense.